Hubo un momento en la historia en el que miles de personas fueron esterilizadas sin su consentimiento, no por haber cometido un crimen, sino porque alguien detrás de un escritorio decidió que sus genes eran indeseables. Personas con discapacidad, personas pobres, personas con enfermedades mentales o minorías étnicas. Todos cayeron bajo una idea que prometía mejorar a la humanidad. Lo más inquietante es que esto no ocurrió en la Edad Media ni en una distopía de ciencia ficción. Ocurrió en países considerados modernos, científicos y avanzados. A esa idea se le llamó eugenesia, y aunque muchos creen que desapareció después de la Segunda Guerra Mundial, la realidad es más incómoda. Las preguntas que planteó siguen vivas hasta hoy. Porque cada vez que la ciencia obtiene el poder de modificar la vida humana, aparece la misma duda: ¿hasta dónde debería de llegar? La Real Academia de la Lengua Española define la eugenesia como la aplicación de las leyes biológicas de la herencia al perfeccionamiento de la especie humana. El término proviene del griego eu, que significa bueno, y genos, que significa origen o nacimiento, literalmente buen nacimiento. La idea central era aparentemente simple. Si ciertas características físicas, intelectuales o de comportamiento podían heredarse, entonces la humanidad podría mejorarse, promoviendo la reproducción de algunas personas y evitando la de otras. El concepto fue popularizado en el siglo XIX por Francis Galton, primo de Charles Darwin. Galton creía que la inteligencia, el talento y hasta la superioridad moral eran hereditarios y que la sociedad debía de intervenir para favorecer la reproducción de quienes considerados aptos. Con el tiempo, la eugenesia se dividió en dos enfoques: la eugenesia positiva, que buscaba fomentar la reproducción de personas consideradas genéticamente deseables, y la eugenesia negativa, que pretendía impedir que ciertas personas tuvieran descendencia. En teoría sonaba como un proyecto científico, pero en la práctica terminó convirtiéndose en una herramienta de discriminación masiva. A finales del siglo XIX y principios del XX, la ciencia avanzaba a gran velocidad y muchas personas comenzaron a creer que los problemas sociales podían corregirse biológicamente. La pobreza, la criminalidad e incluso conductas consideradas inmorales empezaron a verse como defectos hereditarios. La eugenesia ganó fuerza en Europa y Estados Unidos entre finales del siglo XIX y las primeras décadas del siglo XX. No era una idea marginal. Fue respaldada por científicos, médicos, políticos e intelectuales. En muchos sectores se veía como una forma moderna de aplicar la ciencia para mejorar la sociedad y reducir problemas como la pobreza, la delincuencia o las enfermedades hereditarias. A principios de 1900, las universidades la enseñaban, los gobiernos aprobaban leyes inspiradas en ella y los medios la presentaban como una solución para construir sociedades más sanas. Incluso se organizaban congresos e investigaciones dedicadas exclusivamente a promover ideas eugenéticas. En Estados Unidos, uno de los primeros programas de esterilización forzada fue aprobado en Indiana en 1907. Con el tiempo, más de 30 estados adoptaron leyes similares dirigidas a personas internadas en hospitales psiquiátricos, prisiones y orfanatos. Durante décadas, miles de personas fueron esterilizadas legalmente y, aunque hoy parece impensable, en ese momento muchas de estas prácticas eran vistas como un avance científico y social. Pero el caso más extremo ocurrió en la Alemania nazi. Adolf Hitler adoptó estas ideas y las llevó a un nivel brutal bajo la premisa de una raza aria superior. En 1933 se aprobó la Ley para la Prevención de Descendencia con Enfermedades Hereditarias, permitiendo esterilizaciones masivas. Después vendría algo todavía más aterrador: el programa Action T4, un sistema mediante el cual el Estado asesinó a miles de personas con discapacidad, argumentando que sus vidas carecían de valor. La eugenesia dejó de ser solo control reproductivo para decidir quién debía vivir y quién debía morir. Tras el horror nazi, la eugenesia quedó profundamente desacreditada. El mundo entendió el peligro de clasificar vidas humanas según su valor genético, y surgieron documentos internacionales para proteger la dignidad y el consentimiento médico. Sin embargo, la eugenesia no desapareció completamente. Muchos países continuaron realizando esterilizaciones forzadas durante décadas después de la guerra. En Suecia, por ejemplo, se mantuvo un programa de esterilización legal entre 1935 y 1975, dirigido principalmente a personas con discapacidad o consideradas socialmente inadaptadas.
En Estados Unidos, estados como California continuaron estas prácticas hasta la década de 1970 y, en algunos casos documentados, incluso más tarde bajo leyes de salud pública o control social. También en Japón un marco legal permitió esterilizaciones forzadas hasta 1996. Aunque no se hablaba abiertamente de mejorar la raza, las prácticas seguían vigentes bajo otros términos: salud pública, prevención o bienestar social. La eugenesia abrió una de las preguntas más difíciles de la historia. ¿Quién decide qué significa mejora al ser humano? Detrás del discurso científico, los criterios nunca fueron objetivos. Las personas inferiores eran elegidas por prejuicios sociales, económicos y raciales. Se confundió ciencia con ideología. Además, planteó un dilema que hoy es más relevante que nunca. Si la genética permite reducir enfermedades, ¿dónde termina la medicina y dónde empieza el intento de diseñar seres humanos? Hoy, tecnologías como la edición genética o el diagnóstico embrionario han reabierto debates similares. La diferencia es que ahora el peligro no siempre viene del Estado, sino del mercado, de la presión social o de la idea de que un ser humano debe cumplir ciertos estándares para ser valioso. Por eso la historia de la eugenesia funciona como una advertencia constante sobre lo que ocurre cuando el poder científico pierde de vista la dignidad humana. La eugenesia nació como una promesa de progreso, pero terminó demostrando que una sociedad puede cometer atrocidades cuando divide el valor de las personas según criterios biológicos. Esta historia no solo habla de genética, habla de poder, de discriminación y de lo peligroso que es convertir prejuicios en ciencia. Porque cuando alguien cree tener el derecho de decidir qué vidas merecen existir, la línea entre el progreso y la barbarie empieza a desaparecer. ¿Y tú qué opinas? Tenlo en los comentarios. Muchas gracias por llegar hasta esta parte del video. Si te gustó, me ayudas mucho compartiéndolo, dejándole un like y suscribiéndote en caso de que aún no lo estés. En las pantallas finales te estarán apareciendo más videos que puede que sean de tu agrado. Mi nombre es Andrés y esto fue un episodio más de La Nota Perdida.